¿qué tal? Bienvenidos. Hoy les traigo un video para aprender a hacer un diseño de uñas estilo piedra jade. Vamos a comenzar. Algunos de los productos que voy a estar utilizando son esmalte en gel color Brazen de la línea Luxio de Accents, Mystical Journey de Kiara Sky, los colores número 552 y 553 de Nail Republic. También voy a estar utilizando tintas de color amarillo y verde y también una transparente para poder diluir esos colores. Estos son de la marca Full Beauty. El color blanco del Gel Art de la línea Options de Accents, un top coat mate y un top coat brillante. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra primera capa con dos colores, y estos van a ser Brazen y Mystical Journey, y los vamos a ir poniendo de forma aleatoria. Es muy importante señalar que esta capa debe quedar muy finita. ¿Por qué? Para que nosotros logremos el resultado de una piedra jade, vamos a ir poniendo diferentes capas o muchas capas para lograr un efecto de profundidad y que se vea más bonito, más realista. Luego de la primera capa, vamos a secar la uña en la lámpara LED por 30 segundos. Luego de secar nuestra uña, con la ayuda de un pincel corto, vamos a ir poniendo el gel blanco en forma de ondas. No tiene que ser algo simétrico, no tienes que ser estructurado para hacer este diseño. Mientras más natural lo hagas, mientras más fluido sea el movimiento, mucho mejor. Si ves que en algunas partes te hace falta un poco más de blanco, puedes seguir poniendo dentro de la misma capa sin secar entre medio. O sea, tú empiezas a hacer el diseño y una vez que ya estés conforme, recién ahí secas. Una vez satisfecha con el diseño en color blanco, vas a secarlo por 30 segundos en la lámpara LED. Una vez que lo sacas, le vas a dar una capa muy finita de un top coat mate. Lo vuelves a meter dentro de la lámpara por 30 segundos. Luego del top coat mate, vamos a estar utilizando las tintas de color verde, amarillo y transparente, y las vamos a poner de forma aleatoria también. Primero pones el verde, luego vas poniendo el amarillo, que puede ser encima o al costado del color verde. Y una vez que te guste dónde los posicionaste, con el transparente vas a ir poniendo gotitas sobre esos otros colores para ir diluyendo lo que tú ya habías formado y que quede algo más sin estructura, digámoslo así. Si ya te gustó cómo quedaron las tintas aplicadas, déjalas secar al aire por unos 2 a 3 minutos. Una vez que estén secas las tintas, vas a poner una capa muy fina del esmalte efecto vitral, pero vamos a utilizar primero el color verde, y una vez que ya la hayas aplicado sin secar la uña, vas a tomar el color amarillo efecto vitral también y vas a ir poniéndolo estratégicamente arriba de este color verde, haciendo movimientos de nuevo de onda. Si se fijan, con ese movimiento yo voy presionando el pincel, cosa de ir sacando un poco del producto anterior. Y al momento de ir sacando el color debajo del pincel, voy poniendo también acumulaciones de gel de mezclas amarillas y verdes en los costados. Lo que estamos haciendo con todo esto es dejar una superficie irregular. Entonces, en algunas partes vamos a tener cúmulos de colores verdes y amarillos mezclados que van a crear profundidad al final y por otro lado vamos a tener partes más como especies de valles en donde vas a poder ver los colores blancos que ya has aplicado anteriormente. Una vez más, si ya te gusta cómo quedó el diseño con los esmaltes de efecto vitral, lo que vas a hacer ahora es secarla a la lámpara por 30 segundos. Con la ayuda del pincel y el esmalte color blanco que ya habíamos utilizado, vuelves a hacer líneas sobre las otras, también de forma irregular.
lo más irregular posible para que tenga un efecto mucho más real. Si te excedes con el color blanco, puedes tomar el pincel ombre e ir removiendo las áreas que no te gustaron. Recuerda que siempre debes tratar de hacer movimientos suaves, nada de líneas duras. Una vez terminado el diseño con las líneas blancas, vuelves a meterlo a la lámpara para secarlo durante 30 segundos. Una vez afuera, pones una capa fina de nuevo del esmalte color amarillo efecto vitral. Luego de pintar esa capa, sin meter la uña a la lámpara, tomas el pincel ombre y vas a empezar a retirar el esmalte amarillo que está sobre las líneas blancas que previamente habíamos dibujado. Una vez que ya retiraste la sección amarilla con el pincel ombre, vamos a meterla a la lámpara por 30 segundos nuevamente y procedemos a poner el top coat. Entonces, como les estaba diciendo, con todas las capas que hemos puesto en nuestra uña, con todos los efectos que hemos tratado de dar, la superficie va a ser súper irregular. Para corregir eso, vamos a utilizar top coat. Entonces, para arreglar eso, lo que tenemos que hacer es primero poner una capa de nuestro top coat. Este top coat es el regular, el brillante, ¿sí? Una vez que ponemos esta capa, vamos a ir poniendo, sin curar nuestra uña, el resto del top coat. Y vamos a ir poniendo cantidades grandes. Una vez estés conforme con cómo aplicaste el top coat y la cantidad, y para eso te puedes ayudar con el reflejo de la luz, procedes a curar entonces 30 segundos y listo, ya tienes el diseño de uñas efecto piedra jade. Espero les haya gustado mucho y ojalá puedan recrearlo. Si lo hacen, por favor no duden en etiquetarme para ver cuáles fueron sus resultados. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Hasta el próximo video.